sección más de Enfermería al Día. Como todos saben, todos los jueves de 5 a 6 de la tarde están invitados y pueden traer a más personas para que escuchen todas las conferencias que siempre son de interés. Quiero darles la bienvenida a todos. Muchas gracias por la presencia el día de hoy. Reciban un cordial saludo por parte del Grupo de Investigación en Educación en Enfermería de la Universidad del Quindío, Grupo GRIEC, que es del Programa de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud. Les recuerdo a todos los asistentes que cierren los micrófonos y sus cámaras para una mejor visualización de la presentación. Voy a estar muy atenta al chat por si tienen preguntas, comentarios, sugerencias. Yo estaré pendiente para pasárselas a la conferencista después de que termine su conferencia. Por favor, no olviden llenar la asistencia. Yo siempre les estoy pasando por el chat cada ratico el link de la asistencia. Por favor, llénenlo. Y también les voy a pasar el link del canal de YouTube para que puedan ver nuevamente las presentaciones de Enfermería al Día. Las pueden buscar en ese canal por el nombre del conferencista o por el nombre de la conferencia. Y ahí pues las pueden repetir. Bueno, sin más como para dar inicio, tengo el gusto de darle la bienvenida a la profesora Paula Andrea Duque. Ella es enfermera de la Universidad de Caldas, especialista en Administración en Salud de la Universidad Católica de Manizales, magíster en Educación y Desarrollo Humano de la Universidad de Manizales, magíster en Pedagogía de la Universidad Católica de Manizales y es aspirante a doctora en Ciencias de la Educación. Hoy nos va a hablar de la conferencia titulada Conocimiento Disciplinar sobre la Enfermería. Bueno, Paula, muchísimas gracias por asistir y por traernos esa bella conferencia. Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias pues por esta invitación tan cálida. Básicamente pues como que reflexionemos esta tarde alrededor de lo que es la disciplina de enfermería, la disciplina enfermería como disciplina y como profesión y la importancia de dar una mirada alrededor de esa postura que a veces nos deja como inquietos y nos deja como pensativos, porque enfermería, una disciplina de tanta trayectoria y enfermería con un cuerpo de conocimiento tan sólido y unas personas que han investigado tanto alrededor de todo lo que es el cuidado, a veces encontramos que la enfermería no es tan visible como profesión como quisiéramos. Aún podemos encontrar que enfermería sigue muy dependiente de otras profesiones de las ciencias de la salud. Entonces, hoy más que todo es una reflexión, una mirada reflexiva alrededor de lo nuestro, alrededor de nuestra disciplina. Voy a con pantalla para que juntos demos una mirada a esta hermosa profesión. Listo. Bueno, enfermería, profesión y enfermería, disciplina, ¿cierto? Algo que siempre nos preguntamos, ¿cómo así que enfermería, profesión y enfermería, disciplina? Pues enfermería ya tiene una trascendencia muy fuerte y este año, los 200 años en lo que respecta a la profesión. Pero ¿cuál es la diferencia entre profesión y disciplina? Pues profesión son todas aquellas ocupaciones que poseen esas competencias para elaborar esa autonomía, ese compromiso y esa responsabilidad, eso lo dijo Taylor. Pero las profesiones implican generar ciertas competencias y ciertas destrezas en un sistema de valores que son transmitidos.
Cuando se generan esas competencias específicas y se forma y se fortalecen unos conocimientos sólidos alrededor de esa profesión, ya se convierte en una disciplina y vienen siendo las dos. Entonces, la profesión son todas esas competencias y esa autonomía, y la disciplina es cuando está acompañado de unos conocimientos sólidos. Entonces, la disciplina se deriva del sistema de creencias acerca del compromiso social y el área de responsabilidad para el desarrollo del conocimiento en particular. Entonces, enfermería surge como disciplina y en este momento como ciencia en construcción porque tiene un sentido, un rigor de dedicación a todo lo que es la parte científica, y enfermería es una disciplina porque tiene un método científico propio. Y ese método científico hace que se construya como hacia la ciencia. Entonces, la enfermería es profesión y esa enfermería es disciplina. Pero ¿cuáles son esos sustratos o esos componentes esenciales que hacen que nuestra enfermería sea disciplina? Están apalancados esos conceptos inicialmente, están apalancados en algo que nosotros conocemos ya muy, muy ampliamente, que esto pues es como recordar, y por eso les decía como un momento de reflexión, y esos conceptos, eh, aparte de toda la jerarquía del conocimiento que se columnizan desde los conceptos esenciales, esos conceptos son enfermería, cuidado. Eh, Cuando nosotros hablamos de enfermería, cuidado, hablamos de toda la naturaleza de conocimiento de nuestra disciplina. Está ese concepto de persona que ya trascendió a llamarse en ese metaparadigma ser humano. Ya nosotros abordamos es al ser humano. Hasta hace muy poco pues era conocido pues que nosotros abordábamos a la persona, pero existían muchas o existen muchas discusiones alrededor de la persona. Entonces hay quienes dicen que si el feto cuando está en el vientre materno, entonces todavía como no piensa, como todavía no está cumpliendo un rol en la sociedad, entonces no es persona. Entonces por eso las discusiones eran, entonces porque no es persona no lo cuidamos. O también habían otras discusiones que decían que si el recién nacido, eh, como es dependiente de otras personas, entonces no es persona todavía. Y hay autores que dicen que la persona es cuando ya ejerce un rol en la sociedad. Esas discusiones entonces y muchas otras más alrededor del concepto de persona, entonces llevaron a trascender desde el metaparadigma a que se cuida pues al ser humano, como para puntualizar y para generar más, un cuidado más integral, eh, puesto que el ser humano es todo. Cuando se hablaba de la persona, se hablaba pues como de las multidimensiones de la persona. Entonces también habían teorías acerca de que al hablar de la persona de esas dimensiones, pues que se hacía como una división de la persona, y que realmente la persona, todas esas dimensiones actúan de manera unísona. Entonces que es mejor conceptualizarlo pues desde el ser humano. Pero independiente del concepto, como lo queramos nosotros tomar, como lo queramos asumir, pues nosotros cuidamos realmente a ese ser humano desde todo lo que significa el ser humano. El concepto de salud, que es generar ese equilibrio, proporcionar ese equilibrio a las personas, no necesariamente como también se ha pensado que es generar salud y versus enfermedad, no. Independiente
de todos los procesos o los fenómenos de cuidado que nosotros atendamos, independiente de la situación en que se encuentra el ser humano, nosotros tratamos de brindar un cuidado integral para poder generar bienestar en la persona. El ambiente es otro concepto que también ha sido muy polemizado. Antes se llamaba entorno, ahora ya ha trascendido también a llamarse ambiente. ¿Por qué? Porque el entorno daba la sensación de que era solo lo que rodeaba a la persona o al ser humano. Pero entonces ya se ha conceptualizado mejor desde el ambiente interno que comprende esas creencias, que comprende todo ese sentir social, todo eso que hay, que tiene el individuo que necesita ser cuidado, y del externo, que es lo que está alrededor, como, como, mm, como eso que acompaña o como eso que beneficia o que también puede traer malestares en la persona. Entonces, desde ahí, entonces, se ha pensado en el ambiente interno y en el ambiente externo para dar una mayor completitud como a los conceptos o al concepto paradigmático, metaparadigmático de la enfermería. Estos son los ejes, realmente esos conceptos que les acabo de nombrar son los ejes que llevan el accionar de la enfermería. Los ejes que llevan el accionar desde el ser de la enfermería, desde el saber de la enfermería y desde el qué hacer de la enfermería. Entonces, la comprensión disciplinar desde el ser, y ese pues es nuestro pan de cada día, desde el ser es lo que constituye la enfermería, y nosotros, nuestra naturaleza de estudio pues es el cuidado al ser humano. Ese es nuestro ser. Ahorita vamos a profundizar un poco sobre eso, el quehacer y el saber. Pero, ¿qué es el saber? ¿Cierto? Desde ese metaparadigma, nosotros nos venimos pues como a la comprensión. Desde el saber es todo ese desarrollo conceptual que se ha generado desde ya hace mucho tiempo. Se vienen generando unas visiones de enfermería, unos modelos conceptuales pues que son muy amplios, que hoy no es el día pues para hablar de ellos, pero existen muchas miradas desde diferentes fenómenos de cuidado. Unos alrededor de un fenómeno, por ejemplo, alrededor del afrontamiento y la adaptación, alrededor del autocuidado, alrededor del final de vida, de la multiculturalidad. Entonces existen unos modelos conceptuales y teorías que se han desarrollado conceptualmente, y que son los que le dan esa fuerza a nuestra disciplina y la posicionan fuertemente como realmente una disciplina, y le da ese carácter filosófico por esa visión de la enfermería. Y unos indicadores empíricos que también se han desarrollado fuertemente. Y nosotros, la primera en enfermería, la primera teoría es de Peplow, es bien antigua, es nuestra primera teoría, y a partir de esa también ya se han conceptualizado muchos, incluso modelos que se toman desde los cuatro conceptos esenciales, desde el metaparadigma. Hay otras teorías que toman los tres conceptos, dos conceptos, pero que hacen ese desarrollo conceptual tan importante de la enfermería. Ese desde el desarrollo conceptual. Es una amplia construcción de conocimiento para nosotros en enfermería,
para nosotros llevar a cabo ese cuidado a la persona. Y desde el quehacer como método para proporcionar el cuidado, existe la investigación, está la taxonomía, que ha intentado facilitarnos ese camino para comprender y para llevar a cabo todo ese desarrollo profesional, ese desarrollo conceptual y brindar un cuidado como desde lo propio. La investigación y pues el método científico, que es el proceso enfermero, y las prácticas pedagógicas. Pero ¿por qué lo puse desde el plan curricular? Porque definitivamente para nosotros llevar a la comprensión disciplinar tiene que ser desde el currículo. Es inevitable que o no podemos pensar que fuera del currículo se vaya a pensar o se vaya a generar pensamiento enfermero. Eso tiene que ser específicamente desde los planes curriculares. Y desde ahí que la enfermería ha avanzado desde el pregrado hasta las maestrías y los doctorados para avanzar y quitarle como la invisibilidad y generar mejor pensamiento o generar pensamiento enfermero. Entonces, desde ser el cuidado, del quehacer como método, cómo nosotros hacemos para generar pensamiento enfermero, para que pensemos como enfermería, para que nuestra disciplina, que es tan amplia, no se vea, no se reduzca o no se vea invisible, sino que realmente sea una disciplina como ya lo han investigado, una disciplina, una profesión liberal. Y desarrollo conceptual, pues que todos ya como enfermeras comprendemos o sabemos que tiene una gran trayectoria. Y el ser, nos falta el ser, que es como el centro, como de donde parte y es la naturaleza de estudio y es el ser humano, ¿cierto? El cuidado que nosotros brindamos al ser humano. Pero ¿qué es el ser humano? El ser humano no es eso que nosotros podemos dividir, eso que lo podemos ver de manera biológica o lo podemos ver de manera psíquica o lo podemos ver de manera social, sino que el ser humano es todo. El ser humano es subjetivo, es complejo, es amplio, es intangible, inmaterial, pero a su vez el ser humano también es muy individual y con sus propias características. Es dinámico, es versátil, es universal, ¿cierto? Y todas esas características que les acabo de mencionar es lo que nos hace realmente integrales a nosotros como seres humanos. El ser humano, nosotros lo vemos como ese ser biológico, ese ser social, ese ser psíquico, ese ser espiritual, pero no podemos en algún momento fraccionarlo, que eso era lo que pasaba cuando estudiábamos como la persona, la encontrábamos como muy fraccionada y entonces lo importante es como verlo ya como un ser humano, como más integral. Y esa persona, de acuerdo a sus vivencias, de acuerdo a todo su legado de vida, a todo lo que se genera o se tiene alrededor de la persona, tiene unas respuestas y unas necesidades humanas a todos los fenómenos de la vida, en todas las circunstancias de la vida y de acuerdo también en el curso de vida, las personas van generando respuestas y necesidades humanas, las respuestas de acuerdo a esas necesidades humanas. Entonces, ahí podemos hacer como esa comprensión disciplinar. Nosotros cuidamos seres humanos, debemos de cuidarlo
desde ese desarrollo conceptual que ya existe y mediante todo un proceso enfermero que nosotros tenemos como ese método científico. Y es que hay muchos desarrollos importantes en enfermería. Por ejemplo, en Norteamérica, el desarrollo es bien antiguo y y ha permitido el establecimiento de nuevos perfiles de desempeño profesional. Encontramos también muchas teorías alrededor pues, de personas que están de esos lados. En Europa, por ejemplo, la Declaración de Bolonia facilitó la modernización curricular, entonces ya hay una trascendencia en los máster y en los doctorados. En Centroamérica y América Latina ha avanzado las actualizaciones en los planes curriculares y progresivamente se ha desmedicalizado los currículos en la medida que se ha hecho esta comprensión disciplinar. Entonces vemos cómo alrededor del mundo se han generado avances importantes, avances que van trascendiendo, avances que se van dando de manera escalonada, pero avances que definitivamente, si no son visibles desde el currículo, es muy difícil como que se trascienda realmente. La Asociación Latinoamericana de Enfermería trabaja fuertemente y pues actualmente la Asociación Colombiana de Enfermería también trabaja fuerte alrededor de esos currículos que realmente sean, donde sea realmente visibles la enfermería. Y por eso es que cuando hay visita de pares o cuando se piensa en las acreditaciones de los programas o cuando se piensa en las renovaciones de los registros calificados, hay una fuerte angustia porque el currículo realmente se encuentre en la enfermería y se vea, y eso se vea como acunado desde la investigación, porque son como esas posturas para la trascendencia del currículo. El conocimiento de enfermería, aparte de todo esto que tenemos, de tanta riqueza desde los conceptos metaparadigmáticos, desde toda esa estructura jerárquica del conocimiento, ha generado unos patrones de conocimiento. Es decir, como si fuera poco, se han generado unos patrones. Es decir, una manera de ver cómo es repetitivo, cómo se hace. Es decir, enfermería lo ha entregado todo. Nos han entregado unas teorías de enfermería, nos entrega modelos, nos explica todos los fenómenos de cuidado desde los conceptos metaparadigmáticos y aún así hay quienes han elaborado patrones de conocimiento para que, como su nombre lo diga, nosotros podamos seguir como esos patrones, ¿cierto? Como si nos hicieran un tutorial. Y esos patrones se dan alrededor de toda esa construcción. Los primeros 4 patrones son generados por Carper y quien habla de ese patrón empírico como y se trae toda la ciencia de la enfermería, se la trae para decir, vea, hagámoslo así, tengamos en cuenta la ciencia de la enfermería, todo lo que ya se ha teorizado, todo lo que es la observación, la utilización de modelos y teorías, cómo explicar los fenómenos de interés para la disciplina en cierto fenómeno de cuidado. Entonces, desde ese patrón de enfermería, nosotros, ¿cómo abordamos el conocimiento? Es el patrón estético como el arte de esa disciplina invisible en las acciones, las actitudes y las interacciones que yo como profesional de enfermería tengo para entrar en esas profundidades humanas. Cuando nosotros hablamos del patrón estético, hablamos de todas esas dimensiones humanas, de llegar hasta allí y desde llegar hasta lo más profundo
de la persona sin dividirla, sin verla como un ser solo biológico que necesita un medicamento para conseguir el bienestar. También Harper propone el patrón ético y es ese componente moral, ese deber ser, cómo debe ser el cuidado, qué debo hacer para que la persona esté en buenas condiciones o esté en condiciones de bienestar. Es ese compromiso y esa disponibilidad por el otro, esa vocación por hacer las cosas bien y el conocimiento personal, que son esas acciones y actitudes que se conectan con esas profundidades humanas, ¿cierto? Muy parecido el conocimiento personal al conocimiento estético. Pero ¿qué hay con el conocimiento personal? Es ese profundizar desde la ciencia para saber que el otro, para saber cómo llegar al otro, para poder interactuar y para poder intervenir en esas posibilidades para generar en el otro ciertas condiciones de mejoría, para que el otro pueda estar mejor, pero ¿cómo? Desde el conocimiento que también involucra el patrón empírico, desde el conocimiento que yo debo de saber sobre el otro, sobre cómo cuidar al otro y hacerlo pues de la manera más ética o de la manera ética como debe de hacerse. Luego llega Hill White y plantea otro patrón de conocimiento porque hasta allí parecía, según, según White, parecía que el ser humano no estaba tomándose en cuenta como esas condiciones sociopolíticas. Y lo otro, pues sí, era muy importante, pero faltaba, según él, lo social, lo político. Entonces se genera otro patrón de conocimiento y es el patrón sociopolítico y es reconocer ese contexto desde las prácticas para favorecer las transformaciones. Es comprender que en diferentes, yo cuido teniendo en cuenta también los diferentes contextos. Aquí viene mucho la multiculturalidad. No se cuida igual acá que se cuida igual en una comunidad indígena. Es comprender todas esas políticas y todas esas leyes que regulan la salud y la enfermería, que son universales y que nosotros debemos de comprender eso para brindar un cuidado integral. Posteriormente vienen Pechheim y Kramer y proponen un patrón emancipatorio. Y es el patrón, y es un patrón que ya libera, que ya permite, como desde la ciencia, esa justicia a la equidad en la profesión. Ya propone y dice hay que observar, hay que antes del cuidado interpretar qué es lo que realmente necesita el otro y cómo yo debo actuar. Entonces es un patrón que invita mucho como a reflexionar alrededor de la alteridad, alrededor de la otredad, cómo yo debo actuar con el otro, cómo debo interpretar ese cuidado, cómo debo de cuidar realmente teniendo en cuenta pues todo el conocimiento disciplinar. Esos patrones de enfermería y todo eso que les acabo pues como de contar de manera o de contextualizar de manera muy breve y comprendiendo y que nosotros en enfermería esto es muy común y todos queremos como llegar y este pues es nuestro pan de cada día en nuestra academia. Entonces, todo esto que ya está tan fuerte, que ya se ha teorizado, que lo vemos en el día a día, nos lleva a pensar,
¿Por qué la práctica actual de enfermería carece de conocimiento disciplinar? Es decir, ¿por qué cuando yo asisto eh, a una clínica o necesito cuidado y lo busco, por qué no encuentro fuertemente, realmente ese conocimiento disciplinar? ¿Por qué cuando yo tengo un familiar en una unidad de cuidado intensivo, que cuando yo voy con mi hijo al crecimiento y desarrollo, porque cuando voy a la consulta de adolescente, por qué no encuentro ese conocimiento disciplinar? ¿Por qué encuentro profesionales de enfermería a veces encargados de otras cosas? ¿Por qué no me reconocen como ese sujeto de cuidado? Porque a veces le entregan incluso el cuidado de la llegada a los señores de seguridad en las clínicas. Esa es como una pregunta en esta tarde, ¿cierto? ¿Por qué eso si existe un conocimiento propio que respalde las acciones en la práctica? Porque cuando uno tiene un familiar hospitalizado, encuentra al profesional de enfermería detrás de la estación de enfermería, a veces jugando en el internet, a veces en el Facebook, a veces esperando que el médico formule. Porque cuando estoy hospitalizado no recibo a veces un saludo cordial del profesional de enfermería o la asistencia que yo quisiera, ¿cierto? Aun cuando si ese conocimiento es tan fuerte, porque los enfermeros también siguen siendo sumisos y dependientes de otras disciplinas. ¿Por qué lo digo sumisos? Porque a veces cuando hay que dar malas noticias, siempre le tira la pelota a otro. No, eso no, tiene que esperar a otra disciplina para que le dé, porque eso no me corresponde a mí. ¿Por qué esperan? Porque hay tantas cosas de fenómenos de cuidado que enfermería no está abordando en este momento, sabiendo que existen toda esa estructura de conocimiento tan fuerte. Nosotros quisiéramos verlo, quisiéramos que fuéramos a la clínica y escucháramos del autocuidado, que la enfermera nos hablara del autocuidado, que la enfermera nos hablara de la adaptación y nos dijera para adaptarse primero hay que afrontar y que la enfermera pudiera decirnos muchas cosas, ¿cierto? Pero porque es, quizás tenga eh, unas respuestas desde la investigación que hemos trabajado nosotros desde GRIEN, algunas, pero ya pues nos corresponde a cada uno pues pensar alrededor de eso como docentes y como estudiantes y como directivos alrededor de eso. Una de las respuestas entre tantas es que los currículos nuestros en Colombia están muy cargados de asignaturas. Son asignaturas y hay mucho afán por, porque, porque los currículos estén llenos de conocimiento que en ocasiones realmente no es el conocimiento disciplinar. Nos interesa que sepan todas las patologías habidas y por haber, incluso extrañas, que no son de este territorio, que no son de este contexto. Muchas asignaturas. Ese puede ser una razón. Hay otra razón que para mí es de mucho peso y es que nuestros currículos se les da muchos créditos a, al cuidado del adulto, al cuidado del niño, y eso es importante. Se le da poquitos créditos a la epistemología del cuidado. Incluso muchos currículos no tienen inmersa la epistemología del cuidado. Puede ser que se vea en el currículo, pero al estar allí inmerso la epistemología del cuidado,
dentro de todos los componentes disciplinares y no dársele la importancia aparte, puede ser, puede que permita que siga la invisibilidad. Puede ser, solo son hipótesis. Puede ser, porque yo sé que desde el cuidado al adulto, desde el cuidado al niño, desde el cuidado a la gestante y al recién nacido, allí tiene ese tinte disciplinar y tal vez explique el cuidado teniendo en cuenta los conceptos o el concepto metaparadigmático, pero aún no revista la importancia significativa a que lo tenga aparte, dándole un significado específico. Son hipótesis solamente, son hipótesis para la reflexión. Hay artículos en Colombia que no, y cuando uno entra a indagar los contenidos de esos currículos, no encuentra realmente eso. ¿Por qué lo digo? Porque yo estoy haciendo una tesis doctoral alrededor del pensamiento enfermero. ¿Por qué no existe el pensamiento enfermero tan fuertemente? Y los que hablan del pensamiento enfermero ya son los que están haciendo sus doctorados, cuando desde el pregrado ya debíamos de tener por lo menos ese concepto. Al indagar, a meterse fuertemente dentro de los currículos, hay muchos contenidos que nos hablan mucho de otras disciplinas, pero la propia a veces se pierde. Otra de las preguntas, otro de lo que inquieta es que también los currículos toman la parte biologista, toman al ser humano muy biológico y la parte social se contempla desde la salud pública, desde allí se contempla lo social es muy válido, también con los créditos más bajitos en unas ocasiones. La parte de salud mental o la parte mental también a veces no está aparte, está integrada, pero al revisar el currículo, al desmenuzarlo fuertemente, a veces también parece invisible. Entonces, si nosotros miramos ese metaparadigma y si vemos que nuestro sentido, el ser de la enfermería es el cuidado a la persona, entonces el currículo debía de estar centrado en la persona y cómo cuidar esos fenómenos de cuidado. Aún nos falta ir como avanzando en lo disciplinar y como un día lo dijo mm, Villalobos, pues ha sido un camino muy fuerte, ha sido un camino de herradura, como ella lo dice. Pero pues el objetivo es que por medio de estas reflexiones nosotros podamos, como directivos, como docentes, avanzar alrededor de esto. Porque es común encontrar cuando uno evalúa libros de enfermería, cuando uno evalúa trabajos de enfermería, investigaciones, se encuentra que está el componente, el conocimiento de la enfermería, pero a veces aparece como impuesto. A veces vienen hablando de un fenómeno de cuidado y aparece una teoría de enfermería. Incluso ni siquiera se nombra la teoría. A veces se nombra es la teórica. Entonces, Dorotea Oren nació, ella dijo, según ella el metaparadigma, y queda ahí como puesta, como si fuera adornando. No se profundiza alrededor de esa teoría, que es lo que está, cómo está aportando a ese fenómeno de cuidado, ¿cierto? Y es porque aún necesitamos como comprender eso. Cuando lo comprendamos, cuando desde los currículos, lo digo siempre desde los currículos, porque esto tiene que ser desde los currículos, cuando lo comprendamos vamos a de verdad a tener una enfermería como profesión liberal y vamos a ser dependientes y por fin yo no voy a estar esperando a que la enfermera venga y me atienda porque la enfermera ya va a venir a atenderme abiertamente. Voy a mirar el tiempo. Esto lo digo ¿por qué?
porque en mi vida profesional he tenido experiencias, como seguramente todos la hemos tenido, experiencias dolorosas donde he necesitado cuidado, no que me manden, no que me den una pastilla, que me pongan una inyección para el dolor, no, he necesitado el acompañamiento a un familiar, el verdadero sentir de la enfermería y no lo he encontrado. Incluso me he encontrado un acompañamiento tosco que antes de hacerme un beneficio he recibido como un maltrato. Y para nadie es un secreto que cuando llegamos a una institución de salud, el primero que nos recibe es el señor de seguridad, pues a veces con un tono que no es el mejor, a veces regañándonos. Y cuando uno llega a una institución de salud es porque realmente ya no existe nada más que hacer y estamos urgidos de cuidado, urgidos así como que nos vamos muriendo, entonces necesitamos cuidado, porque yo estoy segura que, y más en este momento, cuando llegamos a una institución de salud o buscamos cuidados porque necesitamos cuidado, pero cuando buscamos cuidado, a veces encontramos es descuido, es maltrato. Entonces, ¿será que no hemos enseñado realmente el reconocimiento del otro? ¿Y dónde estaría eso tan bonito que nos enseñaban desde flores, de la vocación, del de ponerse por el otro, de alumbrar con la lámpara, que es la que alumbra la existencia, ¿cierto? Eso tan bonito y tan romántico, ¿por qué se pierde la hora de verdad del cuidado? Eso desde el currículo, ¿cierto? Pero también desde nuestro sistema de salud, que es un sistema que aporrea, que es un sistema que es muy fuerte, pero que también nosotros como enfermería, como no tenemos a veces la posibilidad de hacerlos visibles y a veces nos llenamos y nos dejamos llenar de tantos activismos y de tantos activismos, entonces eso agobia al profesional de enfermería, no le permite dar de verdad un cuidado real, un cuidado que genere transformación y entonces puede generar antes es maltrato y maltrata al otro y así mismo enfermería pues está como cargado también de ciertas cosas y pues entonces se diluye todo lo que es nuestra profesión y todo eso de conocimiento disciplinario, entonces pues como que se pierde y volvemos y quedamos como sin plataforma. Yo pienso pues que hasta aquí, esa pues es la intervención de reflexión más que todo, no es como para pensar, es como para pensar cada día en nuestras clases, en nuestras prácticas pedagógicas, cómo llevamos a cabo esas prácticas para que el estudiante comprenda todo ese método científico o a veces nos da dificultad nosotros mismos entender el método científico, no sabemos manejar la taxonomía, Nanda, que es una herramienta de verdad muy importante, pero pues también nosotros podemos funcionar sin la herramienta, porque nosotros podemos desde la comprensión del fenómeno brindar el cuidado y evaluar ese cuidado incluso, pero a veces no lo comprendemos, nos da flojera sentarnos a estudiar lo que es nuestro, lo que es propio. Entonces ahí ya viene una cantidad de fracturas que se ven al final cuando uno va y recibe el cuidado. Entonces es como una reflexión a esa mirada disciplinar. Entonces ya si tienen algunas preguntas, si tienen algo para decirme o para decirnos. Eh, Muchísimas gracias por tan buena reflexión sobre la enfermería, pues que es muy necesaria. Tenemos varios comentarios en el chat. Felicitaciones por la conferencia. Es de vital importancia visibilizar el gran quehacer de lo que es ser enfermera. Muchas gracias por los comentarios. Le solicitamos, este sí, le solicitamos el favor de realizar su registro de asistencia. En el link se los coloqué
en el chat, por favor. Otro comentario, súper importante abordar estas temáticas epistemológicas de la enfermería. Una pregunta, ¿cómo empoderar a los estudiantes y aún profesionales de enfermería para que sean líderes, actores de su ser enfermero? Bueno, la manera de empoderarlos es, pues, como primero empoderarse uno. Yo pienso que primero nosotros tenemos como de enamorarnos, aunque, bueno, vivimos como tan desenamorados por ese sistema de salud que nos tocó tan precario, pero aún así empoderarnos nosotros, comprender muy bien todo lo que es nuestra disciplina, estudiar mucho alrededor de nuestra disciplina, porque a veces nos dedicamos mucho a comprender como las situaciones fisiopatológicas, y eso es muy importante. Yo no estoy diciendo que no, eso es muy importante, pero es muy importante la comprensión de todo el conocimiento disciplinar, porque si uno comprende, voy a decir algo, si sabemos como enfermeras cómo todas las personas hacen, si hacen adaptación y afrontamiento, y cómo primero afrontan y después hacen adaptación, al yo brindar cuidado va a ser más efectivo y ya tengo que toda esa estructura de pensamiento, de conocimientos. Pero a veces la enfermería ha pensado que es muy importante saber todas las condiciones fisiopatológicas. Cuando uno se pone a hablar con un colega, el colega sabe mucho, mucho sobre patología, sobre Swan sobre cómo se abordan todos los fármacos en la unidad de contención, y cuando uno le habla de la enfermería, se aburren, ay, qué flojera, ya va a empezar esta señora a hablar de esto, qué maluquera es, y es, y es que eso es lo que tenemos que hacer, conocer mucho de la enfermería, y bueno, como nos gusta tanto eso, esa parte clínica, pues entonces juntémosla y después con ese conocimiento se los llevamos a los estudiantes, ellos también se van a apoderar de eso, mostrándoles bien el método científico, no mostrándoselo como en la época nuestra cuando nos mostraban la investigación, que nos la mostraban como una cosa terrorífica, y por eso es que nos da tan duro investigar, no, mostrarla como el de las prácticas pedagógicas, para que se genere un empoderamiento, pues como real. Bueno, Mariel Ben nos dice que entonces quiere decir que es ser protagonistas en el cuidarse y en el cuidar. Tan bella, María, sí, señora. Bueno, nos dice felicitaciones a a la conferencista y a los organizadores por tan excelente evento. Gracias también a la Universidad del Quindío. Acá Adiela, la profesora Adiela, en su experiencia, ¿cómo cree usted que como enfermeras podemos trabajar con las enfermeras que están en el ejercicio del cuidado y sean sensibles? ¿Cuál sería el camino? Bueno, camino es ir de a poquito, porque yo sé que las enfermeras, desde el currículo han aprendido mucho como acerca de patologías. De hecho, los currículos pues son muchas patologías. Es enseñando un poquito como de la disciplina, enseñando que enfermería tiene un cuerpo de conocimientos propios, conceptualizando el cuidado, porque a veces hablarles de teoría para ellos se vuelve una cosa muy gigante y se vuelve una cosa como abstracta, pero si poco a poco se va llegando con ellos en las clínicas a trabajar desde los cuidados, poco a poco hay instituciones que han logrado grandes avances, desde teorías de Oren, y han venido trabajando, pues, por decir el Pablo Tobón, que ya han incursionado fuertemente, pero ha sido un camino recorrido de a poquito. Y así han logrado como que las enfermeras tengan esa construcción del reconocimiento por el otro y desde lo disciplinar, pero es de a poquito hasta lograr. Claro que sí. Le doy la palabra a la profesora Carmen Aide que le quiere hacer una pregunta. Y fácil, ojalá. Hola,
¿Cómo estás, Hola. Paula? Carmen Aide. Pues aquí escuchándote y soñándome muchas cosas. Y ahí va la pregunta y es ¿cómo puedo yo empoderar a alguien cuando yo no estoy empoderado? Y lo estoy diciendo en no. términos, nosotros, pues yo he escrito ya 2 currículos de enfermería, he promulgado y están en ejecución en este momento 2 programas en los cuales participé en el diseño curricular. Y hay varios elementos. Uno es moverse y es el giro que tú decías. Y si yo centro el aprendizaje y la enseñanza de la enfermería a través de diagnósticos médicos, creo que estoy en un lugar equivocado, ¿sí? Pero la pregunta va a la siguiente, y es el traslado suyo, o sea, el traslado, porque es que la epistemología hace rato se generó, o sea, empezamos nosotros a mirar la construcción del conocimiento de la enfermería y se lo debemos, estamos cumpliendo 200 años a la primera persona que se atrevió a escribir cosas, y ahí tú lo llevaste muy bien en la ruta a que nos han entregado una serie de conocimiento, pero que nosotros no hacemos un desglose del conocimiento, o sea, no hacemos didáctica a la enfermería. Esa es la primera pregunta que le tengo. O sea, usted no enseña didáctica a la enfermería, olvidémonos de eso. Y la apuesta de un currículo es que hay una didáctica. De hecho, somos, y ahí va la pregunta, que es de pronto algún asunto que manejamos los que estamos tratando de desglosar la teoría de enfermería. No hay una didáctica a la enfermería, y le estamos enseñando a los estudiantes que ellos pueden hacer pequeñitos enfermeros en otro lado. O sea, estamos confundiendo la didáctica de la enfermería con el cuidado como 2 discursos muy similares. Entonces uno ve al estudiante enseñándole a la persona igual que ha aprendido en el aula. La pregunta es la siguiente, Paula, y viéndote pues en ese recorrido tan interesante, y lo hago porque yo sé que aquí hay estudiantes, hay egresados y hay enfermeras en ejercicio, pero pareciera que no nos hemos preocupado de eso. Hay varios textos de pedagogía del cuidado que ni siquiera son referenciados en las clases nuestras. O sea, ni siquiera, tú lo tocaste ahorita, ni siquiera vemos al otro como ese sujeto vulnerable que lo que hace es venir a pedirnos cuidado y nosotros lo vulneramos más. O sea, ni siquiera hay una ética y una técnica que estén jugando allí. Pero no hacemos esa diferencia. Usted la hizo acá, me imagino que por sus grandes estudios y por la forma que lo reflexiona, pero el profesor común y corriente, o sea, los que estamos en la universidad todos los días, y yo le hago la pregunta, hay una gran distancia entre la didáctica de la enfermería y la didáctica del cuidado. Y en ese asunto, creo que hay algunos elementos que tú preguntas de por qué venimos haciendo lo mismo. Que yo me conformo con un poquito de patología bien manejada, porque es poquito. Cuando yo me especializo en cardio, estoy yendo en contra de la enfermería holística. Y lo utilizo y me vuelvo experto ahí y hablo de que estoy haciendo cuidado de enfermería. Yo diría, ¿desde dónde lo estamos usando? Entonces, didáctica, a ver si me puedes entender la pregunta. Estamos confundiendo didáctica de la enfermería con didáctica del cuidado. Tú estudiaste enfermería, yo estoy estudiando otra cosa. Pues me sirve para la enfermería, pero estoy estudiando otra cosa y me está sirviendo para cuestionar lo que yo hago como enfermera. ¿Qué asunto tiene que ver ahí con con la reflexión que tú nos provocas hoy? Hay una línea grandísima, conocimiento de enfermería, muy grande, donde podríamos nosotros hacer maravillas en los currículos. Pero nos quedamos como en el lugar seguro, ¿no? Y el lugar seguro es la patología, porque eso nos da origen. Entonces pareciera que el cordón umbilical lo queremos agarrar ahí, no soltarlo, cuando tenemos una maravilla de conocimiento. Ahí en donde queda la didáctica, la enfermería y la didáctica del cuidado. Bueno, es verdad. Nosotros podemos hacer una construcción muy fuerte del currículo desde la naturaleza del cuidado, desde la naturaleza de estudio, pero esa también es algo que pensar cómo hacer la didáctica. Y la didáctica yo creo que más mirada como desde las prácticas pedagógicas. ¿Por qué? Porque las prácticas de cuidado, yo puedo conocer mucho de la enfermería, pero también tengo que conocer como desde lo pedagógico, más que lo educativo, porque lo educativo es universal, pero lo pedagógico es cómo yo lo llevo paso a paso. De ahí pues también es que nace mucho Nanda, como ellos como en ese interés por la didáctica
y nos entregan como esa herramienta, pero aún siguen los currículos muy anclados en eso. Pero ahí yo voy a tocar un tema maluquito, y es que el currículo puede estar muy bien organizado, pero los docentes deben de también tener ese componente educativo, ese componente pedagógico, porque lo que tú acabas de decir, es más fácil navegar en la patología. Entonces, a veces uno se encuentra que se habla del cuidado en las clases, pero a la hora de evaluar es más fácil evaluar por los signos y los síntomas de la enfermedad. Entonces, o es más fácil poner un caso clínico porque enfermería todavía no está bien conceptualizada, que en enfermería son situaciones de cuidado. Entonces, ahí se fractura por la didáctica. ¿Por qué? Porque a veces los temas de contratación tampoco son los más adecuados, entonces el docente que llega a veces no tiene la formación, entonces hay unas cosas muy fuertes y como que dolorosas de decir, y están relacionadas pues con las contrataciones, porque no todas las universidades son públicas, la pública de pronto tiene una mejor contratación, las contrataciones, hay docentes, por ejemplo, que contratan para apoyos a las prácticas y a veces el docente hace concurrencia, entonces ahí también se pierde la didáctica, entonces el estudiante vaya y repite un modelo. Y porque las prácticas pedagógicas realmente no se han pensado alrededor del método de la enfermería para enseñarlo cuando están allí en todos esos escenarios de práctica, para enseñar como desde el método para que sea una forma como didáctica, pero se está enseñando más es como desde la enfermedad. Yo lo pienso como desde allí. Gracias, Paula. Bueno, muy bien, le damos la palabra a Esteban Armando Zavala, que también le quiere hacer una pregunta. Fácil, Esteban. Esteban, continúa con nosotros. Ya se fue. Esteban levantó la manito y nos dijo la pregunta, pero como que no. Bueno, mientras... Sí, ya. Ah, bueno. Sí. No, Esteban, tiene mala la conexión. Bueno, mientras tanto le leo, valoramos esta virtualidad para hacer este diálogo del acto de cuidado y felicitamos estas iniciativas para alimentar el debate disciplinar, para comprender el contexto actual de la profesión y los desafíos para transformar. Muy bueno. Esteban, no sé si quiera de pronto escribir, porque como que se le cayó la conexión. Bueno, mientras le hago la última preguntita. Ah, bueno, hágale, sí, sí, sí lo escuchamos. Siga, Esteban. Sí, sí se le escucha. Bueno, yo le pregunto. No, Esteban, no, no tiene buena conexión.
realmente Paula, la enfermería ha sido considerada como ciencia solo a partir del siglo pasado, ¿no es cierto? Como del último decenio en adelante que empezaron a Sí. verse los estudios, sobre todo de los modelos, las teoristas, la parte fenomenológica. Entonces, en eso le quiero preguntar, ¿es la fenomenología un método necesario para la creación de conocimiento disciplinar en enfermería? Pues yo a mi juicio, porque otra persona podría decir que no. Yo pienso que sí, que es importante profundizar alrededor de los fenómenos y entonces ahí alrededor de esos fenómenos, entonces ya toda esa parte de enfermería que ahorita ha sido que ahorita ha sido un tema muy actual, alrededor de ese fenómeno hay que hacer mucha enfermería para poder hacer las comprensiones y de acuerdo a esas comprensiones generar realmente cuidados que trasciendan en el bienestar de la persona. Bueno, Paula, muchísimas gracias por esa intervención tan productiva el día de hoy. Estuvo muy bueno. Les recuerdo a todos los participantes, por favor, diligenciar la asistencia. Esteban se está disculpando que qué pena que tiene problemas de conexión por el chat. Bueno, los invitamos a todos para el próximo jueves, 5 de la tarde, de 5 a 6 de la tarde, Enfermería al Día. El próximo jueves va a estar la profesora Bárbara de las Mercedes Mora Espinosa, ella es procedente de Chile y nos va a hablar sobre aproximación teórico-conceptual desde algunas teoristas para la construcción de la enfermería basada en la evidencia. O sea que va a ser muy interesante también dentro de 8 días. Están todos invitados. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.